Muchísimas gracias. Bueno, buen día a todos. Un placer siempre estar en APRESID. La verdad que la calidad de gente, la cantidad de gente también que participa es muy importante de todo el país. Me he cruzado con muchas caras conocidas a lo largo de estos 3 días. Al menos yo vine desde el miércoles. Así que muy enriquecedor como siempre. Y tenemos un tema para hoy que es también muy atractivo, creo, para el productor agropecuario y para todos los que forman parte de la cadena productiva en la Argentina. Entiendo que muchos son productores, también probablemente tenemos algunos asesores. Por las luces, no sé si ustedes ven bien, pero yo no veo a todo el público, sino que veo solamente la primera fila. Pero un placer que estén acá. Como bien nos presentaban hace un momento, tenemos a Pablo Leguizamón, que es gerente de la división comercial de carbono de Bayer. Así que un placer tenerte acá. Marcos Quain, de sustentabilidad de Viterra, es el gerente de sustentabilidad de Viterra, un gigante global también presente. Y gerente de agronegocios del Banco Galicia, Hernán Busch. Gracias también por sumarte a este panel. Se habla mucho en la Argentina, de hecho con Marcos nos cruzamos la semana pasada en Río Cuarto también hablando un poco de sustentabilidad en el agro, sustentabilidad, pero también de lo que implican las regulaciones internacionales con respecto a este tema de la sustentabilidad y el carbono en el campo argentino. Y para romper el hielo, ahí Marcos, te voy a preguntar a vos con esta visión quizás más global, ¿qué está pasando con respecto a estos conceptos en el agro en el mundo? ¿Y cuál es la demanda del mundo con respecto a esos términos puntuales que se escuchan mucho, pero vamos a desarrollar también durante los próximos minutos qué implicancia tiene eso para el productor agropecuario en la Argentina? Perfecto. Hoy a nivel mundial, la verdad que lo que mencionabas, las regulaciones vienen creciendo, pero abismalmente a nivel global, y cada regulación impacta en un país, te tenés que dar vuelta y en cómo lo trabajo. La tengo que empezar a trabajar con el productor. Bueno, ¿de qué manera? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Pero por qué pasa esto? Más allá del calentamiento global, cambio climático, que pueden ser palabras controversiales dependiendo con quién uno las hable, cada empresa tiene y países tienen sus compromisos. Y esos compromisos los tienen que cumplir de una manera. Uno de los mayores es entender de dónde viene la materia prima. Quieren saber exactamente dónde vino ese porto de soja, ese grano de maíz, de girasol y hacia qué producto de la cadena está y de cómo. Pero otro punto también, aparte de la trazabilidad, es las emisiones. Que si bien las emisiones generan todo este calentamiento, o es lo que muchos dicen, siempre hay controversias, es de dónde vienen las emisiones, en qué nivel. Y ahí es donde nosotros como país, donde impacta en el productor. Ahí es donde tenés en las compañías compromisos corporativos para reducir las emisiones en los diferentes años. 2030, 2050, 2050 siempre es la carbono neutralidad, lo cual que vos cada producto que tengas sea carbono neutral, o sea, tus emisiones sean cero. Y para eso es cómo puede una empresa de afuera, o cualquier empresa, llegar a esa carbono neutralidad, empezando a mirar toda la cadena. Y ahí arranco por partes. Hay energías en lo que son las emisiones que uno puede controlar, que se le llaman alcances 1 y 2, directas o indirectas, y después está la energía que hoy es difícil de controlar, o esas emisiones, que es el alcance 3. ¿Por qué hablo de esto? Es porque ese alcance 3 es el poroto de soja. Ese poroto que se va a Europa o se muele y se va como harina a la industria europea y es la harina que le dan de comer al pollo que después está en la góndola. Esa pata es la que hoy el cliente afuera no puede reducir. La única manera es nosotros. Entonces es por eso que empezamos con todo este proyecto para decir, bueno, miremos dónde podemos atacar de nuestro lado y generando más competitividad. ¿Y qué pasa en la Argentina desde el punto de vista de Bayer? Pablo, si nos podés también acoplar esto que describía bien Marcos a nivel global de las demandas y regulaciones que tienen, ¿qué está pasando en Argentina? Bien. Bueno, buen día para todos. Es interesante entender cómo estamos hoy en Argentina posicionados en este tema. El primer elemento clave es entender que tenemos un compromiso de carbono neutralidad para el 2050. Entonces hay que transitar un camino desde 2025 hasta 2050 para llevarlo a cero, básicamente, lo cual representa un desafío gigante. Cuando miramos las regulaciones del mundo y nos metemos en Argentina, hoy podemos decir que son bastante menos rigurosas que en otros lugares del planeta, entonces hay mucho para construir o realmente
gran parte de lo que se está haciendo fronteras para adentro de Argentina es voluntario hoy. Entonces está motorizado mucho más por los compromisos voluntarios, como decía Marcos, que por temas regulados. Pero, por otro lado, no perdamos de vista que la mayoría de los commodities argentinos, sobre todo cuando hablamos de soja y de maíz, se exporta. Entonces ahí es donde nos impacta mucho más las regulaciones de los orígenes, de los destinos, que las propias locales. Y el segundo elemento es cuando nos metemos en el agro, ¿no? Y ya específicamente de lo que venimos a hablar hoy, pero el agro tiene un doble desafío, ¿no? Obviamente que como toda industria tenemos que ayudar en la mitigación del cambio climático, pero a esto le tenemos que sumar que hay que alimentar cada vez más gente, o sea, hay que asegurar alimentos para todo el mundo mientras trabajamos con esto. Entonces el desafío es mayúsculo, es un desafío doble, y que desde el agro particularmente tiene dos miradas, ¿no? La mirada de emisiones, justo lo veníamos charlando con Marcos. En Argentina hoy el agro, sin considerar, agro puro, representa el 10% de las emisiones y cuando le sumamos ganadería se va al 40%. Entonces ahí tenemos el tamaño de lo que son las emisiones y lo que podemos trabajar. Y por otro lado, cómo mejoramos el suelo, cómo secuestramos carbono en los suelos para convertir también, para de alguna manera también ayudar desde ese lugar. Entonces tenemos esa doble mirada que nos representa un desafío y también nos representa una gran oportunidad. Y me queda Hernán y el Banco Galicia, ¿qué papel juega en esto que están viendo ustedes para justamente sumarse a un proyecto como este? Bueno, a ver, obviamente el sector financiero no es ajeno a todo esto que venimos hablando, el mercado lo viene demandando, los inversores lo vienen demandando, y nosotros estamos alineados en lo mismo, es decir, y como grupo financiero nosotros en nuestro caso venimos trabajando desde lo organizacional, donde empezamos obviamente en la digamos, neutralización, mitigación y neutralización de la huella propia con objetivos, donde también buscamos mitigar al 50% la huella del banco y ir a net zero para 2050, con lo cual claramente estamos en la misma línea, tenemos objetivos y KPIs a cumplir año a año, de hecho, por suerte el año 2024 superamos el objetivo que nos habíamos impuesto, pero bueno, el gran desafío es sobre la huella del negocio, ¿no? Es decir, es ese Scope 3 donde hay que trabajar sobre el impacto que tenés más allá de lo propio que uno está haciendo. Y ahí es donde empezamos a identificar dónde están los espacios de oportunidad. Hay metodologías para entidades financieras, pero nosotros lo que buscamos es trabajar para acompañar a nuestros clientes en mejorar ese proceso. El agro dentro del banco, si yo lo miro como industria, es la industria donde más alocamos capital, digamos, mirado como una vertical de negocio propia, por lejos, con lo cual claramente es donde tenemos que profundizar el accionar. Estas acciones, si uno las hace banco-cliente únicamente, es muy difícil, digamos, ¿no? Porque la realidad es que son todas acciones separadas y lo que vimos que la oportunidad estaba en hacer trabajos ecosistémicos, donde trabajemos con distintas empresas, como acabamos de escuchar, todos tenemos el mismo norte, el mismo foco. Si hay puntos donde nos alineamos, este es uno. Entonces, qué mejor que unir fuerzas y poder trabajarlo conjuntamente para tener mayor impacto y donde obviamente también nos estamos poniendo objetivos de generar cartera verde o cartera sostenible. Y un poco hoy, digamos, con esfuerzos propios de las compañías, pero viendo que hacia adelante, digamos, no somos ajenos de que esto es exportable, de que el mundo... Argentina viene por ahí de un contexto muy cerrado. En cuanto más apertura tengas, los capitales que empiezan a fluir, todos te empiezan a demandar esto. Y eso es fundamental. De hecho, ya estamos trabajando en líneas que empiecen a venir y todas van a estar alineadas en proyectos que tengan impacto, digamos, en mejoras en la forma en que se produce, que tengan mejoras impactos en el ambiente, eficiencia energética, eficiencia en el uso de recursos. Así que es por donde viene. Y queremos estar preparados, ¿no? Y estar preparado quiere decir tener clientes, tener una cartera que pueda aprovechar esas oportunidades que se vayan a presentar hacia adelante. Clarísimo. Estamos hablando de un proyecto donde hay 3 grandes compañías vinculadas. Ahí, Marcos, ¿nos podés contar un poco de qué se trata puntualmente Igaris, que es el proyecto que nació allá por el 2023? Imagino que con un trabajo previo bastante importante. Pero contanos un poquito de qué se trata puntualmente. Perfecto. Todo llegó a una generación de marca, ¿no? Empezamos diciendo, ¿por qué estamos haciendo esto?
Y es cómo nos miran primero. Ahí es donde arrancó todo eso. ¿Por qué empezamos con esto? No solo por el compromiso interno de la empresa. Es cómo nos miran de afuera, cómo nos miran nuestros clientes, cómo nos miran los países, qué opinan de Argentina respecto de las emisiones y la trazabilidad. Y ahí empezamos a darnos cuenta que nos miraban de una manera buena como producción, pero a nivel emisiones compleja, como que con baja competitividad contra otros países. ¿Por qué? Porque te atribuyen valores por defecto, que son valores que están en el mercado, son mucho más altos de los valores actuales. Y ahí empezamos a tener barreras, llamale pararancelarias o futuras que podrían empezar a llegar, donde dijimos, si a partir del 2026 ya no hacemos algo, empezamos a perder mercado. No solo como compañía, sino como país. Tenemos varios clientes que nos han dicho, si vos no me bajás las emisiones, que hoy nos atribuían 5 toneladas de emisiones por tonelada de soja producida, empezamos a quedar afuera del mercado más que nada de harina. Lo que es aceite de biocombustibles van para otros mercados con otro tipo de normas. Pero el mercado de harina europeo específicamente empezás a perder competitividad. Y ahí dijimos, algo hay que hacer. Nos dimos vuelta, empezamos una prueba piloto bastante grande, 500.000 hectáreas el primer año, sin un nombre Igaris. Ahí es donde se empezó a desarrollar tenemos que darle una identidad de nombre al proyecto y al país, que es después cuando nos unimos con Bayer para hacerlo más escalable. Y ahí dijimos, empecemos a estudiar de lleno el porqué. Y empezamos a darnos cuenta que los resultados eran muy buenos. Y dijimos, no solo a nivel producción, cuando evaluamos la trazabilidad y empezamos a ver todo lo que es el impacto ambiental a nivel deforestación, dijimos, ¿qué nos evalúan los últimos 20 años? Y ahí es donde empezamos a analizar el cambio de uso de suelo. Ahí empezamos a ver que hay competitividad y empezamos a escuchar más un feedback de afuera. Es por eso en 2024 aumentamos a 1 millón de hectáreas y eso lo hicimos en la alianza con Bayer. Y ahí dijimos, tiene que haber un nombre específico que llamamos Igaris, que es la identidad. Igaris es cedro misionero, es un árbol que dijimos, bueno, tiene una identidad nacional, más allá de una identidad compañía que se arraigue con raíces. Dijimos, esto tiene que ser conocido hacia afuera. Y es por eso que el segundo año dijimos, bueno, el tercero ya vamos a 2 millones de hectáreas, pero esto no sirve si después no se genera una demanda. Y ahí es donde hoy, ¿por qué Igaris? Es para representar al país, estamos haciendo casos de estudio a nivel emisiones, a nivel datos de productor, entendiendo las prácticas y cómo trabaja cada productor para poder hacerlo más visible en el exterior, más como una unión de cadena y una generación de mercado. Totalmente. Y ahí, Hernán, nos diste una pista de por qué un banco se suma a este proyecto, pero ¿qué representa para ustedes ser parte de este proyecto que ya lleva, como decían, 2 millones de hectáreas productivas vista para la siguiente campaña? Spoileo un poco, ¿no? No, a ver, como te decía, nosotros hicimos acciones también de a uno, eso claramente es muy difícil de escalar, es un esfuerzo y básicamente le pedís al cliente algo que después le está pidiendo otra cosa distinta. Y dijimos, ¿dónde podemos alinearnos en tratar de hacerle más simple al productor, digamos, este norte que tenemos todos en común? La realidad que nosotros creo que lo que buscamos con esto es ir acompañándolos y llevándolos hacia donde el mercado va. Por ahí nosotros tenemos esa visión más larga porque te lo demanda el mercado. Bueno, el productor que está produciendo, tenés que dar señales para ir mucho más allá, ¿no? Entonces, ahí es donde dijimos, bueno, ¿quién más está haciendo esto? ¿Cómo lo podemos trabajar conjunto? Y además, ¿cómo podemos hacer que sea más atractivo? Porque yo le doy una mejor tasa de interés, pero después hay otros beneficios que hay que ir dándole para hacérselo más atractivo en el hoy y porque la realidad es que tiene que hacer el esfuerzo de cambiar la forma en que produce, digamos, ¿no? Empezar a medir. Claramente requiere de cierto trabajo, pero claramente tiene un norte, pero tiene un incentivo. Y ya uno lo empieza a notar en que te empiezan a dar ese incentivo, te empiezan a decir, bueno, ok, vale la pena hacer el esfuerzo porque tengo beneficios. Entonces, esa es la razón por la cual veíamos que esto era sumarnos y porque además tenemos un eje en común, trabajamos conjuntamente varias iniciativas tanto con Bayer como con Viterra, con lo cual claramente nos sentimos muy cómodos trabajando con ellos esto, compartimos los mismos clientes y creo que ese es el respeto que buscamos y creo que tenemos el mismo alineamiento sobre el cliente. Totalmente, y es de alguna manera unificar fuerzas para con un mismo mensaje llegar al productor. Desde Bayer, ¿cómo lo analizan, Pablo? Y sobre todo también, si podés describir un poco los beneficios que van observando a partir de ya más de 2 años de experiencia. Bien.
Bueno, el primer comentario importantísimo es que la visión de las tres compañías está alineada en este punto, desde la cúpula, digamos, desde las personas que toman las decisiones hacia abajo, y eso hace que sea todo más natural, que fluya, que realmente haya un impacto y una sinergia muy importante. Para Bayer todo comienza desde la visión, ¿no? Una visión muy clara de escalar la agricultura regenerativa, de continuar posicionando sistemas de producción más sustentables, más intensificados, que obviamente miren la productividad, pero que empecemos a entender otros elementos como es la huella de carbono, como es el carbono en el suelo, el impacto en la biodiversidad, en el agua, y cómo los sistemas de cultivos, con toda la tecnología, la digitalización, la innovación que trae la compañía, se pueden potenciar. Realmente ese es nuestro norte. En ese camino ya hace 4 campañas que lanzamos la iniciativa Pro Carbono, donde justamente nuestro foco es aliarnos con actores de la industria y llevar soluciones para el productor, soluciones de descarbonización como es Igaris. Así que realmente está muy alineado con lo que buscamos, con lo que queremos llevar al productor y lo que queremos promover dentro de la cadena agroindustrial. Y por eso no lo dudamos cuando empezamos a hablar con Marcos, con Hernán, y creo que surgió naturalmente la sinergia. Uh-huh. Y me preguntaste de los beneficios. Sobre todo los beneficios exactamente que pueden describir en lo que va del proyecto. Bueno, me voy a centrar en el productor. Los beneficios los construimos entre todos, es el primer elemento que es importante y lo dijo recién Hernán. Acá no es que... Lo importante es sinergizarnos y empezar a apilar beneficios de alguna manera que sean mucho más potentes que si una compañía va sola a ofrecer este tipo de iniciativas. Por supuesto que lo primero que le acercamos a los productores es de alguna manera el conocimiento, la innovación y la propuesta que conecte todo lo que estamos diciendo de las regulaciones que hay en el mundo, las tendencias, lo que se está pidiendo. Le llevamos una manera al productor de acercarse a eso y un camino, un canal para que pueda satisfacer de alguna manera esa demanda a través de este tipo de iniciativas. Por supuesto que medir la huella de carbono y conectado con lo que hablaba antes de los sistemas productivos es un valor fenomenal porque de alguna manera te ayuda a entender tu punto de partida, ¿no? Dónde estás y a partir de ahí cómo podés seguir mejorando tu sistema productivo. Es algo que particularmente nosotros vemos mucho desde lo agronómico y que le aporta mucho al productor. Empezar a entender, me quiero comparar con mi vecino, quiero entender en la zona, quiero entender entre mis lotes cuáles son las diferencias. Así que ahí vemos un valor fenomenal y después tratamos de traerle un valor que el productor pueda monetizarlo de alguna manera y pueda haber un diferencial, ¿no? Tanto desde la compra, desde la venta, del commodity, una condición diferencial cuando va a vender la soja, como también cuando va a comprar insumos a través de condiciones diferenciales con Bayer o con tasas diferenciales. Entonces, también está esa parte económica que a nosotros nos parece que es muy importante para poder acelerar, poder incentivar estos nuevos mercados que están generándose. ¿Cuál es el feedback ahí, un poco para todos, que pueden recolectar ya estos años de experiencia del proyecto Igaris? ¿Quieren empezar? Feedback tenemos de todos lados, tanto de parte de productores, que también Pablo estaba mucho más cerca de la cadena, y Hernán también desde la parte financiera. Pero esto, sin ponerme filosófico, es construcción de valor. Esto vamos de a poco, hay feedback, tenés buenos, malos, pero esto es empezar a hacer algo distinto a lo que se está haciendo. ¿Cómo le podemos dar valor agregado a la cadena? Y en ese valor agregado a la cadena aprendés. Y aprendés con muchos porrazos. En el primer año manejamos datos de Excel. Algunos datos venían vía API, lo que no venía vía API fue un dolor de cabeza. Pero aprendimos, pero después era, ¿qué podemos incentivar al productor? Sí, desde Viterra invertís pagando una prima diferencial si originan, pero el programa para el productor es 0 costo. El productor no tiene costo alguno para entrar en el programa. Y después ¿qué feedback tenemos de la parte de productores? Sí, tenemos que seguir acercándonos no solo a un dato de medición,
que la medición, si querés llamarle, es la contracara de la eficiencia y es cómo trabajamos más en la eficiencia de la producción, con mejores insumos, desde la parte, si querés llamarle, de empresas que nos ayuden a mejorar esa atracción con insumos, o también es cómo puedo generar más valor a nivel incentivos para el productor, que haya un incentivo financiero que digas, che, tengo un porcentaje diferencial, que el exportador pague un porcentaje diferencial, de la empresa de tecnología también asuman algún rol con un diferencial en productos o créditos diferenciales y que en el exterior también se empieza a pagar un diferencial. Porque esto tiene que traccionar en realidad toda la cadena. Es como unimos toda la cadena. Y me pongo en último punto, el feedback para nosotros que lo vemos, nosotros somos la vidriera del productor en el exterior. Y hoy el feedback del programa, con respecto al primer año a hoy, ya se está haciendo mucho más conocido en lo que es la industria. No solo en la industria de trading que venden al retail, sino en la industria retail también. Nos han pedido presentar algunos trabajos y eso es lo que nosotros queremos, que el país empiece a tener visibilidad en qué proyectos se están haciendo y cómo podemos en sí crear alguna prima diferencial que después cascadea la cadena. No es fácil, venimos ya más de 2 años y algo charlando con clientes, entendiendo qué quieren, hacia dónde van, cómo los podemos abastecer y bueno, esa construcción de valor es paso a paso. Totalmente. Algo que, para complementar esto que comentaban, ¿cómo le garantizan, digamos, al productor que se suma la trazabilidad de todo esto? Entiendo que el papel ahí de la tecnología vuelve a tener un rol central. No sé, hay quien me lo quiere contar o compartir, pero me parece que es importante también. Creo que vos de cada uno. Empiezo yo, si quieren. Bueno, son varios elementos que son centrales para la digitalización. Tal vez antes de hablar del rol de la digitalización, contar brevemente qué es lo que hacemos en Igaris para después poder conectarlo. Básicamente, el objetivo, como bien decía Marcos, es generar un commodity que tenga una validación socioambiental alineada con determinados mercados, que podamos demostrar la libre deforestación principalmente, alineada con los mercados que están hoy más regulados o mirando más este tipo, o valorando más que mirando estos elementos, y la huella de carbono medida y verificada, que de alguna manera es un número que se reconoce internacionalmente, que podemos compararlo con cualquier lugar del planeta y que nos da un indicador del impacto ambiental que se está teniendo para producir esa tonelada de soja o del commodity que sea, ¿no? En este camino es fundamental la digitalización, ya desde el punto de partida, desde tener el lote georreferenciado para poder entender esa georreferencia, después si realmente ver el historial, ver fue deforestado, no fue deforestado, cómo, cuándo, así que ahí ya entran en juego las plataformas digitales, en nuestro caso por supuesto FieldView, que es un elemento central que ya viene trabajando Bayer hace varias campañas, que nos ayuda a capturar esos lotes y luego empezar a trabajarlos para capturar toda la información que se necesita para medir la huella de carbono. Para que se den una idea, una medición de huella requiere más de 100 variables, son todas las labores, todos los insumos, el cultivo, la productividad. Es mucha información que se maneja. El productor, tenemos un segmento digitalizado, sí, por supuesto, que tiene todo impecable, todo lindo, con calidad, prolijo. Te imaginarás que es el porcentaje menor. Entonces, el primer punto que te diría es digitalizar es clave para poder escalar, para poder capturar todos esos datos de manera rápida, de manera segura, de manera confiable, tener que poder minimizar después el trabajo de calidad que tenemos que hacer sobre eso y poder hacer una medición mucho más rápida. Y después esto se verifica por una tercera parte que obviamente si los datos ya proceden de una maquinaria o proceden de un satélite o de alguna fuente que sea menos cuestionable, la verificación resulta mucho más simple. Y el otro elemento central es este de la trazabilidad, ¿no? De cómo empezamos a generar este activo digital, si se quiere, que nos permita entender cada tonelada a qué está asociada, a qué tipo de prácticas, a qué tipo de insumos. Así que me parece que desde ese lado es central. Y que las plataformas sean simples, que sean intuitivas, fáciles de usar,
hace que acelera la curva de adopción, ¿no? Porque obviamente todo lo que les contábamos antes de cuáles son los beneficios para los productores, si encima tenés un vehículo, una herramienta simple que te permite hacer todo esto, bueno, entendemos que podemos impulsar mucho más la oferta de este tipo de productos en el campo, básicamente. Hernán, desde el banco, ahí de nuevo el rol de la digitalización y sobre todo, de nuevo, la trazabilidad que es central. Yo entiendo que el productor quizás está todo el día pensando en la producción propiamente dicha, pero viene jugando un rol cada vez más importante la trazabilidad de a dónde va ese producto, desde dónde surge hasta dónde llega, digamos. Bueno, desde el punto de vista del banco, ¿qué aporte hacen? Sí, a ver, el primer desafío era eso, ¿no? Porque la plata es fungible, puede ir, digamos, y después es difícil, es como decís, ¿cómo justificaste que esto está dentro de un plan o cómo marco realmente la diferencia? Bueno, eso lo hicimos a través de Plataforma Nera, que lo que nos permite es justamente darle trazabilidad y que, a ver, una misma compañía puede estar vendiendo dentro del programa, fuera del programa, son distintas condiciones, obviamente hay distintas condiciones en los precios del producto, la tasa es diferencial, con lo cual la realidad, vos van por carriles distintos ese financiamiento y un poco en línea con lo que decía Pablo recién, ¿no? Es decir, vos ya sabés qué es lo que estás financiando y sabés hacia dónde estás yendo. Los mismos si hiciésemos, por ejemplo, cuando hacemos descuento de contrato forward, algo que también hacemos en Plataforma Nera, cuando viene un forward que está dentro trazado o algún contrato trazado ya con Viterra, lo podemos llevar por un canal diferencial. Creo que es importante porque después nosotros también tenemos que darnos vuelta y decir, bueno, esta fue la cartera que está medida y el mercado te lo empieza a demandar también en que nosotros no digamos que estamos midiendo una huella que no es tal. Entonces creo que también es parte de la razón por qué dijimos esto tiene que ser ecosistémico y trabajarlo así. Y creo que hoy la digitalización lo hizo posible. Vos decís, querías hacer estos programas antes y hubiese sido mucho más costoso, engorroso y difícil de realmente demostrar. Hoy la digitalización lo que te permite es escalarlo, darle escalabilidad a esto. Y en línea con eso, y te lo ato a la pregunta anterior del feedback, te empieza a pasar con esto es que antes vos tenías que contar mucho más de qué se trataba a los clientes. Hoy ya te empieza a varios que te vienen a decir, che, ¿cómo puedo entrar en este programa? ¿Cómo escuché de este programa que están ustedes? Es decir, eso es parte del feedback, ¿no? Porque vos te vas dando cuenta que ya muchos lo van viendo conocido. O como me ha pasado en charlas ayer o demás, donde te dicen la verdad que hice el esfuerzo de empezar a trabajar en la medición, empiezo a cambiar un montón de cosas, hasta mi sistema de gestión para que sea más fácil. Porque claro, realmente empecé a decir, es por acá y yo tengo que alinear para que esto sea más simple y todo esto, ¿qué te está diciendo? Que, bueno, ¿cuáles son las formas más fáciles? ¿Cómo digitalizo este proceso para que sea más simple? No me requiere un esfuerzo extra y cada vez es más fácil y más simple, ¿no? Clarísimo. Ahí Pablo quería agregar algo. Recuerden que tienen el código QR y el número para ir haciendo las preguntas que en un momento vamos a compartir con todo el panel. Pablo. No, quería sumar ahí el gancho con el tema del feedback, que primero a mí hay un dato que me encanta, que es contundente, que es, hicimos 1 millón de hectáreas el año pasado, más del 90% de los clientes repite, quiere permanecer, quiere continuar en el programa, quiere seguir creciendo con hectáreas en el programa, lo cual para mí habla por sí solo ya el número, me parece espectacular. Pero lo interesante también es que el productor se le hace, una vez que se hace toda la medición, todo el proceso que contamos, nos sentamos con cada uno de los productores a hacer un cierre, a ver, bueno, qué resultado tuviste, qué pasó con tus lotes. Y claro, para el productor es un mundo nuevo, un punto de partida. Entonces, capaz que uno de los feedbacks es, quiere ver más ahora. Le abrimos una puerta nueva, entonces es bueno, pero ahora que entiendo esto, entonces llévame acá, cómo sigo con esto y cómo empiezo a entender cómo mido más y cómo mido otros cultivos y cómo mejoro y qué puedo hacer distinto. Entonces te abre toda una puerta y una conversación totalmente distinta. Y me parece que los productores hoy, bueno, ahora lo escuchamos a Marcos también a ver qué opina, pero que lo aprecian mucho desde ese lugar, ese aporte de conocimiento, ese aporte de valor de datos procesados, ¿no? De información que le estamos llevando. Sí, un productor más demandante en el mejor de los sentidos. Y entiendo que eso despierta también desafíos a lo largo de la implementación de todo el proyecto por parte incluso no solo de los productores, sino de ustedes como actores de la cadena que justamente propone esta solución o esta herramienta.
Es que acá tenés que ver también cuál es la calidad de datos que te llegan y de qué manera te llegan y cómo hacerle la vida un poco más fácil al productor. Por eso está el tema de la digitalización. Primero te sirve para escalar, te sirve para que los datos sean más veraces y sean más verificables, de una manera también para una tercera parte. Te ayuda a que tengas menos errores, el famoso dedazo siempre está, pero digitalizando y con estas plataformas hoy tenés algún data quality que le llamamos previo a lo que es la medición, y ahí es donde vas entendiendo de qué manera llegan, cómo llegan, que después ese dato, una vez que está bien cargado, es lo que le sirve al productor después para llevar toda su gestión y sus cuentas. Y después también eso te sirve porque afuera, cuando alguien te evalúa o tenés que presentar el dato NN para una norma, el dato está bien. Y no tienen que ir a una evidencia específica o empiezan a dudar. Siempre a rangos de datos y en todas las verificaciones siempre te van evaluando si hay lo que se llaman outliers, si están fuera de rango. Entonces, todo esto te sirve. Y un punto no menor, falta mucho digitalizar. Yo creo un poco el incentivo de estos programas es cambiar un poco la cultura, demostrar la necesidad e intentar que la digitalización sea un poco más fácil y mostrar la importancia. Y yo creo ese cambio cultural que en agricultura yo creo que se da mucho más que en ganadería en un punto, pero que es demostrar la necesidad de que esto siga avanzando para que sea más fácil para el productor también. Para pasar en limpio y le abro el juego a todos, entonces, ¿cuáles son los números de Igaris hoy y sobre todo qué visión tienen para adelante? El desafío en cuanto a cómo sigue el programa y los incentivos que tienen los productores para sumarse. Ahí me gustaría escucharlos a todos con respecto a este tema. Bien, arranco por los resultados, Dale. si te parece. Ahí trajimos una placa. Bueno, cuando empezó la charla, Marcos hablaba de cómo posicionamos a Argentina desde otro lugar, cómo empezamos a generar esta marca de ser exportadores de commodities sustentables, básicamente de commodities bajos en carbono, commodities que provengan de lugares libres de deforestación. Y lo que entendimos en ese momento es que necesitábamos ciencia, necesitábamos metodología, necesitábamos alineamiento con estándares internacionales que nos permita compararnos con el resto del mundo, y es lo que un poco traemos acá como resultados del primer año, ¿no? Lo que pueden ver ahí, los números desde la izquierda hacia la derecha. Los primeros dos son el valor de la tonelada de soja de acuerdo a Ecoinvent, que es un estándar internacional, digamos. Entonces, si se incluye el impacto que tiene la deforestación, o sea, asumiendo que la hectárea de donde proviene esa tonelada de soja fue deforestada, la emisión es de más de 5.400 kilos, la estándar. O sea, si no demostrás que no fue deforestado, no medís nada, mandás la soja, 5.400 es el número. Si se logra demostrar, como les contaba antes, a través de la georreferencia, el satélite, todo el análisis previo de las campañas, se logra demostrar que ahí no había un bosque, ya estamos hablando de un dato estándar de 280 kilos. Acá siempre hablábamos de CO2 equivalente por tonelada, ¿no? Y después, en los números verdes, ya nos metemos en el mundo del dato real, del dato argentino, ¿no? Primero, el 223 es un estudio que hicimos con FAUBA, donde tomamos datos regionalizados de cuáles son las prácticas promedio en cada una de las regiones de Argentina y los insumos promedio que se aplican. El resultado fue 223 kilos. Y los últimos dos números, los de Igaris. El valor que nosotros recolectamos o que resumimos en el promedio del 1.000.000 de hectáreas fue 146 kilos, o sea, prácticamente la mitad que el estándar internacional. Y cuando agarramos el 25% de los lotes de menor emisión, de tal vez mejor manejo, ahí lo que vemos son 84 kilos, o sea, no quiero decir carbono neutralidad, pero bastante cerca comparado con los 5.400 y un 70% de reducción contra los 280. Entonces, realmente esto obviamente que abre un mundo de posibilidades, de posicionamiento distinto en el mundo, de conexión con nuevos clientes que están buscando esto y también para seguir expandiéndolo hacia otros horizontes, ¿no? Así que realmente estamos muy conformes con los resultados que tuvimos del primer año. Si querés, antes de hablar de los desafíos, los dejo a los chicos que sumen acá. Yo
Es solo sumar un punto, porque hace poco también calculamos lo que es el cambio de uso de suelo, es qué pasó en los últimos 20 años en esos lotes, y estos datos son reales. Ahora, el 146 es el dato de emisiones por tonelada producida, en lo que es soja, lo que nos dio. Ahora, si yo le tengo que sumar el cambio de uso de suelo arriba de esto, del 1.000.000 de hectáreas, y te da 200 y pico de kilos. Pero cuando lo disgrego por provincia y lo empiezo a separar, que este dato no está en las presentaciones, esto es algo que fuimos evaluando según algunas guías, tenemos provincias que hubo muy poco cambio de uso de suelo o prácticamente nada, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, en los lotes que salieron para el programa, y los promedios fueron de 118, 120, sin cambio de uso de suelo. A nivel total del programa, el 89% del programa no tuvo deforestación o este cambio, el 11% sí. Cuando te vas a provincias, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, y lo llevas a nivel toneladas de emisiones y no tenés 146. Cuando le sumás el 115, le tenés que sumar 800 kilos de emisiones por los lotes que fuimos evaluando. Entonces, tenés un rango de provincias según la elección que es, che, mirá, en Santiago del Estero, en Chaco, los lotes elegidos tuvieron cambio de uso de suelo, es la realidad. ¿Cuánto? Mucho menos a 5.000 kilos, han tenido 800, 700, 1.000 kilos, porque eso hay que hablarlo también, es la demostración real. Pero lo interesante en esto, cuando te vas a un mercado exterior, es yo también puedo empezar a elegir qué productores están haciendo mejor las cosas, cuál es el nivel de productores que cumplen con los 20 años de sin cambio de uso de suelo, y hasta preguntarle a las empresas retail u otras que ya están haciendo, les llaman offsetting, compran créditos de carbono para reducir las emisiones, es, espera, no uses esa plata para comprar créditos, ¿por qué no compras soja verificada con estas emisiones? Es un trabajo que no es simple, pero es un poco para seguir trabajándolo. Entonces, hoy lo que estamos demostrando es estas emisiones con el cambio de uso de suelo también arriba, para generar más competitividad. Hernán, ¿nos puedes contar un poco qué visión tienen del proyecto de cara a la próxima campaña y en el mediano plazo en cuanto a nuevos productores y más hectáreas que se van sumando? Sí, a ver, el desafío que ponemos nosotros, claramente cuando tenemos numeralizar esto, es de vuelta, el esfuerzo en condiciones diferenciales requiere una inversión. Tenemos por suerte la visión de seguir acompañando y apoyando y dando un crecimiento, es decir, superamos la cantidad del financiamiento que pensamos que íbamos a hacer en la primera campaña, digamos, fue holgadamente arriba de... Nosotros habíamos pensado que tal vez llegábamos hasta 10 millones de dólares, lo superamos y creemos que este año va a ser mucho... Ya la proyección nos da mucho más, creo que también es parte de que vas iniciando y todo el proceso de compra de insumos, etcétera, que se vaya financiando, va a ir dentro del proyecto, empiezan a ver, digamos, ese atractivo diferencial y obviamente empiezan digamos, es parte del atractivo decir, bueno, esto aprovecho, lo financio dentro del plan, con lo cual creemos que va a tener un crecimiento, pero creemos que es parte de lo que nosotros queremos ir haciendo, ¿no? Teniendo poder decir que tenemos más volumen financiado y sobre todo trazado, ¿no? Medido. Nosotros siempre algo que venimos diciendo es, hace rato que queremos ver dónde está nuestra cartera, yo le ponía un color como colorado, amarillo, verde, digamos, en términos de sostenibilidad. Bueno, acá empezás a tener formas de decir cómo estás, cómo vas mejorando, y claramente estás midiendo, pero creo que acá los números, lo más concreto es cómo vas mejorando, ¿no? Cómo vamos evolucionando. Creo que eso es lo mejor que hay para mostrar y un poco para lo que dijo Marcos al inicio, que empezar a decir dónde estamos y que no nos impongan números que de alguna manera no son... Si tenés que medir para poder demostrar. Totalmente. Y eso es un poco la línea que nosotros estamos buscando y hacia dónde queremos ir y poder mostrarlo en el mercado para atraer más capital que quiera venir a financiar y ser más atractivos. Tenemos 5 minutos finales. Ahí no sé si Marcos y Pablo quieren sumar algo adicional. Hay muchas preguntas. Entonces, no sé si quieren agregar con respecto a la visión de futuro del proyecto o nos metemos de lleno en las preguntas, que muchas son bastante interesantes. Una frase de visión rápida. Sí, por favor. Ver la manera, obviamente hay que ver como si el contexto a nivel general, pero es seguir escalándolo. La importancia de unir la cadena y cómo promocionar todo esto que estamos haciendo en el exterior. Ese es nuestro trabajo y nuestro objetivo es conseguir primas diferenciales, mostrando un trabajo que está haciendo el productor hoy en día, porque es la realidad del productor, y cómo lo traducimos a un diferencial. Solo para sumar a eso, el valor está clarísimo para nosotros. Seguir sumando aliados, como decía Marcos, es central para seguir agregando valor, seguir de alguna manera agrandando la torta, como nos gusta decir acá.
seguir fomentando la digitalización y este concepto que ya reforzaba antes de la medición en realidad es el punto de partida. Entonces, ¿cómo a eso le agregamos prácticas, le agregamos innovación, le agregamos producto, le agregamos distintas herramientas que permitan trabajar sobre la sustentabilidad para ser cada vez más productivos y tener cada vez menos emisiones? Clarísimo. Bueno, hay varias preguntas, no van a entrar todas, igualmente ustedes se van a quedar después de cerrar el panel por si alguno tiene alguna curiosidad y lo pueden hablar tanto con Hernán, Marcos, Pablo, van a estar a disposición. La primera es para Hernán y tiene que ver cuál es la tasa de... No, mentira, no vamos a hablar de financiamiento. Vamos a ir con una que es interesante porque tiene que ver con, a nivel global, ¿cuáles son los competidores que tiene Argentina en cuanto al avance en los procesos de descarbonización? Y ahí sí, para todos, de nuevo. Ahí quizás, Marcos, con tu experiencia desde Viterra, podés... Claro. Si hablo de países... Si hablo de países, Y exactamente. hoy está Brasil y Estados Unidos, para nosotros, llevando lo que es soja, son los más fuertes. Totalmente. ¿Qué pasa? Estados Unidos, en rápido concepto, Estados Unidos tiene un rango de emisiones de cambios de suelo prácticamente nulo por el tema de la deforestación o cuando fue, si hay regiones y si tiene un impacto de regiones. Eso lo venimos evaluando, es por eso que comparamos nuestros valores con Estados Unidos y los clientes, y ahí es donde te challengean y dicen, mira, si vos no bajás las emisiones, yo tengo que ir a comprar otro mercado. ¿Cuál es? Puede ser Estados Unidos. Okay. Después, y lo que es Brasil, viene haciendo muy buen trabajo a nivel departamental, estados, a nivel de emisiones. Y a su vez, aumentando la producción de soja, aumentando el crush, todo es competencia que tenemos que también ver de qué manera podemos competir contra eso. Ahí se ata a otra pregunta que tiene que ver si va a haber un plus, un diferencial en el precio o en realidad no hacerlo te deja fuera del mercado. Eso... Las dos cosas. Las dos cosas, ok. O sea, depende del mercado. Hoy en Australia y en Nueva Zelanda, Ok. a partir de septiembre, te dice, mira, yo quiero que todo lo que venga para nosotros sea libre de deforestación, consigo una prima diferencial, cubro, capaz que a veces no cubrís un costo, pero entras a un mercado que antes no podías entrar, o te estableces en ese mercado. Y a veces es, sí o sí, es vencer la barrera arancelaria, no te pago una prima, pero estoy en ese mercado. Lo que estamos buscando es como, llámale, me compré el auto base, te ofrezco esto, sí, entro al mercado, querés un adicional a nivel huella, más trazabilidad, a nivel lote, bueno, te agrego la camarita, te agrego el polarizado, en eso es ir agregándole y dándole un poquito más de valor agregado de lo que estamos haciendo con diferenciales. Eso es hoy lo que estamos trabajando. Perfecto. Pablo, ¿querías agregar algo? Oh, perfecto. Otra tiene que ver cómo se financia la verificación de huella. No sé si ahí, Hernán, podés hacer un aporte o quien quiera, digamos, responder con respecto a eso. Y con respecto al resultado y valor del grano verificado, ¿o es una inversión adicional de la empresa? No, a ver, el financiamiento, porque nosotros, el financiamiento este es para los insumos todo lo que está dentro del programa. Después, si vos querés financiarla, digamos, ir por una verificación, bueno, eso es, obviamente lo podés conseguir. Y el banco tiene y también pone líneas específicas para todo lo que sean proyectos sostenibles. Con lo cual, digamos, obviamente hay que ver cuál es el proceso, cuál es el tiempo, el plazo que requiere y nosotros estamos para acompañar todos esos procesos con financiamiento específico. De vuelta, la razón nuestra, digamos, lo que buscamos es tener más líneas que estén justamente alineadas con la sustentabilidad, con lo cual claramente la verificación es parte del proceso. Totalmente. Acá también hacen un aporte que es interesante y quizás para cerrar con respecto a hay dos cuestiones que son complejas para el productor agropecuario. Mencionan, una tiene que ver con el proceso y los costos de certificación integral de todas las producciones que se realizan, incluso en ganadería, y el acceso y posibilidades de colocar esos bonos en el mercado, que es otro tema ya quizás en paralelo, pero no sé si quieren hacer un aporte con respecto a eso también. De parte de lo que es la medición y los costos, en este proyecto es bolsillo compañías, inversión completamente de la compañía, apuntando a una estrategia, si querés llamarle comercial ambiental, para poder conseguir diferenciales en el exterior. En lo que son certificaciones, por ejemplo, una RTRS o 2BS, ahí dependes mucho de lo que pasa en el mercado, hacia afuera. Entonces, te puedo colocar una posición diferencial en lo que es biocombustible, puedo llegar a la cuota y sobre eso siempre hay primas. Ahora, lo que son la colocación de bonos o créditos, eso va a depender de cada empresa. Hay empresas que te lo aceptan
y te pagan un diferencial, y hay Ok. empresas que hoy no te lo están aceptando. A nivel de la red RS, por ejemplo, pongo un ejemplo, es muchos te piden solo me interesa si viene el físico con el crédito arriba. Y hay otras empresas que te dicen, no, mira, yo compro el crédito, o sea, compro el físico por un lado y el crédito por otro. Y en nuestro caso, hoy lo que nos exigen es más ir directo con un físico con un diferencial. O no te pagan un diferencial, pero ir un diferencial a nivel información. No sé si le respondo, pero de última me consultan. Van a estar a disposición ahí, No, Pablo. tal vez mi agregado es respecto, entendemos dos grandes dolores que tiene el productor. Uno es poner el dato en 10 plataformas distintas. Entonces, ¿cómo hacemos para integrarnos, conectarnos y hablarnos con todas las plataformas del agro, que los datos fluyan y que no haya que ingresarlos en todos los lugares? Y el otro es este de los estándares y las certificaciones. Dentro de la plataforma de carbono trabajamos en este punto para simplificarle la vida al productor, básicamente, que sea cada vez más simple, con los mismos datos, poder aplicar a distintos estándares y acceder a distintos mercados. Obviamente el desafío es enorme, pues son estándares complejos y distintos, pero bueno, esa es la visión y ese es el camino, y creo que tenemos claro el dolor y el mensaje de tal vez clarificar la diferencia entre lo que es este programa o este proyecto y lo que es una solución de descarbonización y un crédito, ¿no? Que ahí salió el punto, y que es algo que obviamente que escuchamos muy seguido. Seguro. Y que realmente acá lo que nosotros entendemos es que en alcance 3, en proveer un commodity sustentable al mundo que tenga la medición, la trazabilidad, eso ya de por sí tiene un valor, conectar el commodity con la digitalización, y que no necesariamente está ligado a un crédito. Eso es paralelo, eso requiere un proceso de verificación totalmente distinto, que también desde Bayer por lo menos lo estamos impulsando, pero que son caminos paralelos, digamos. Son distintas maneras tal vez de monetizar la sustentabilidad y todo lo que estamos haciendo en el agro argentino. Sí, Marcos. Es un comentario. Con este proyecto hoy no se generan bonos de carbono. Este proyecto es tan solo una medición y entender cuáles son las emisiones en la producción de soja. Perfecto. Podría haber un proyecto de generación de bonos, es mucho más grande, lleva mucho más trabajo y más inversión en este caso. Bueno, muchísimas gracias. Yo rescato algo que surgió en la mitad de la conversación. Este productor más demandante o curioso o interesado en sumarse a programas como el de Igaris, que me parece súper interesante a futuro, digamos, también el desarrollo o el gap todavía de crecimiento que tiene es interesante y valioso desde el punto de vista del productor, que despierte interés y vaya a buscar la solución. Así que rescato eso y un fuerte aplauso para en realidad ustedes que compartieron este panel. Gracias a todos. Y van a quedar tanto Hernán, Marcos como Pablo a disposición para cualquier duda o consulta. Así que gracias.